Gracias, Luis, por esta conversación. Sí, efectivamente, soy antropólogo social. Me formé en la Universidad Nacional de Trujillo, de donde me licencié el año 2012. Bueno, cuando me licencié trabajé una investigación sobre la comunidad campesina e indígena Cañaris, que es una comunidad que vive en Ferreñafe, Lambayeque, una comunidad quechohablante en una región norteña donde no se supone que vive una comunidad quechohablante. Y desde entonces trabajé temas de extractivismo, porque entonces me interesaba saber cómo el conflicto había disparado un conjunto de marcadores identitarios que habían permitido que esta comunidad redescubra su pasado y su historia y que al mismo tiempo lo utilicen como un arma frente a un proyecto que se llamaba Candente Cooper y que tengo entendido que se ha reactivado hace poco. En pregrado es muy difícil, pero también hacerlo en una universidad pública en las regiones, porque en el Perú hay un doble centralismo, ¿no? O sea, no solamente está el centralismo en Lima, donde un par de universidades, digamos, son el centro de gravedad de las ciencias sociales y el resto, digamos, están un poco más lejos. Hay otro centralismo respecto de las regiones y yo estudié en una universidad, en ese entonces la única universidad con la carrera de antropología en el norte. Ahora se ha abierto otra en Chachapoyas, Ah, mira. pero entonces era la única. Y yo experimenté de primera mano la precariedad de la formación, ¿no? O sea, el 90% de mis profesores no sabían hacer trabajo de campo. Las tesis de mi época todavía exigían que los resultados se presenten con gráfico de barras o gráfico de torta, porque ¿En serio? había esta idea de que utilizando este tipo de datos duros, uno le daba seriedad a la investigación, ¿no? Y Ujú. de hecho, te estoy hablando de hace poco más de una década, hablar de investigación cualitativa y del rigor que hay en intentar hacerla era tabú, ¿no? O sea, Incluso en un departamento de antropología. incluso en un departamento de antropología, si no veías esos gráficos o una fórmula o una correlación espuria, no, eso no es, no tiene una pretensión científica. Entonces, para mí fue un doble o triple reto porque, para empezar, tuve la suerte de encontrar un asesor que quería asesorarme y quería jugársela por una investigación etnográfica. Segundo, en la universidad donde yo estudié no hay fondos concursables para hacer campo, o sea, uno hace campo con sus recursos. Así que yo en esa época ya trabajaba en una ONG, tuve algunos ahorros, pero también vendía algunos de mis libros y yo llego al campo precisamente porque entonces estaba la Disculpa, coyuntura ¿vendías de. tus libros, dices? ¿Vendías alguno de tus libros para, Claro, yo, digamos, como, autofinanciarte? exacto, como esa época estaba de moda, bueno, la única red social era el Facebook. Ajá. Un amigo y yo teníamos una página donde sacábamos algunos de nuestros libros y los vendíamos y realmente nos fue bien y pude juntar un dinero para hacer mi campo, ¿no? Ok. Entonces, en ese contexto también se produjeron las marchas contra Conga y, y en el año 2012 y poco después se visibilizó el conflicto de Cañaris, donde los comuneros habían hecho una autoconsulta previa oponiéndose a la consulta que implementaba el ministerio. Y en esa autoconsulta previa decidieron no darle pues la licencia social a Claro. la empresa Candente Cooper. Entonces, en ese contexto yo tuve noticias de la comunidad y tenía un amigo que era músico, que era casi un músico itinerante y que él alguna vez había ido a Cañaris, porque en ese entonces a Cañaris no había transporte público, solo había una camioneta que subía, así le llaman, ¿no? Subir, o sea, que iba allá Claro. 2 veces a la semana, los martes y los viernes, si no me equivoco, ¿no? Entonces, iba y venía solo los martes y viernes. Entonces, con esos recursos y con ese contacto de esa persona que conocía a alguien en Cañaris, prácticamente me animé casi a ciegas. De Entonces, Trujillo, para ir a Cañaris de Trujillo, ¿cómo? Entonces, ¿cuánto recorrido es? Un poco para la gente que no conoce Perú, ¿no? O sea, Trujillo es una de las principales ciudades del país que está
en el norte peruano, digamos, ¿no? Claro, Entonces, de Trujillo a Cañaris, ¿cómo llegas? claro, Trujillo para empezar está a 8 horas de Lima, al Ujú, norte. De Trujillo había que viajar primero a Chiclayo, que es la capital de Lambayeque, que es ujú, 4 horas. De Chiclayo había que viajar a Pucará, que es en la región Cajamarca, que es prácticamente un cruce, ¿no? Pucará es un cruce, ¿no? O sea, es un pequeño pueblo, pero de Pucará se bifurcan muchos caminos a muchos lugares. Y en Pucará, junto a la comisaría, había un paradero en donde había que esperar ese transporte, que era un camión. No era una camioneta, no era una combi, era un camión y había que subirse a la tolva del camión y después de 4 horas llegabas a Cañaris. Y Cañaris es pues un pueblo que está en medio de la ceja de selva, ¿no? Lo que le ya, llaman algunos el bosque de Montano, le dicen. Es un ujú. bosque de neblina, donde hay osos de anteojos, o sea, es un precioso realmente. Y allí queda Cañares. Entonces yo llegué y tenía la noticia de quién era el presidente de la comunidad, y lo primero que hice fue presentarme en su casa, explicarle lo que estaba haciendo, y comenzamos a conversar y me permitió quedarme durante varias semanas en el local comunal y me quedé allí casi 2 meses haciendo campo. Le contaste que venías para hacer tu investigación, Sí, así tu es, tesis de licenciatura, digamos, ¿no? Que así venías es. de la Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? Lo interesante es que todavía en provincias venir de una universidad pública importante como la Nacional de Trujillo pesa todavía, ¿no? Y te permite una llegada Sí, con muchas comunidades, con muchas localidades, ¿no? Con mucha gente. sí, justamente porque en el entorno campesino, y sobre eso han escrito varios antropólogos, la educación siempre es vista como liberadora, ¿no? Y hay una Claro. cierta simpatía o empatía por los estudiantes. Y además porque yo, o sea, para ser sincero también, opté por Cañaris porque me pareció fascinante el caso. Ujú. Además porque había leído de que Cañaris, pues, fue una diáspora de una etnia ecuatoriana, Así que es. incluso en la época de Tupac Yupanqui habían sido desplazados como Mitmas. Entonces, me pareció fascinante. Estuve casi 2 meses, Dos hasta donde, meses. sí, fue casi 2 meses. Estuve casi todo el primer periodo en el local comunal. Ajá. Luego ya me desplacé a otro sector de la comunidad que estaba un poco más adentro, porque la comunidad está compuesta por poblaciones dispersas. Ok, Entonces claro, como seguramente caseríos, ¿no? me trasladé a otro caserío y ya entonces y pude identificar el trabajo de relaciones comunitarias que hacía la empresa, ¿no? Eh, Y en ese tiempo ah, te enfocaste principalmente en hacer entrevistas o participabas también en actividades, digamos, de la propia comunidad, desde otro rol, tal vez ayudando, digamos, a sus actividades cotidianas, comunitarias que ellos tienen. ¿Cómo fue tu rol, tu posicionalidad, digamos, en el campo, ¿no? sí, es bien interesante. Entonces, por ejemplo, al menos hasta donde yo sabía, no era muy claro esto que ahora llamamos pues la reflexividad, la Claro. posicionalidad, ¿no? ¿No? Si estabas Más con que las tablas todo, que me dices, con los gráficos, me imagino que el debate de la ah, reflexibilidad estaba lejos todavía de llegar estaba a tu lejos. O sea, departamento. se hablaba, era sobre la ética de investigación, ¿no? El Claro. hecho de exigir un consentimiento informado para entrevistar, ¿no? El hecho también de tratar de tener un tipo de acercamiento cuidadoso en situaciones de conflicto, ¿no? Claro. Yo particularmente me dediqué primero a hacer entrevistas y luego me invitaron también a las asambleas. Participé como oyente en las asambleas. Ujú. En algún momento de la parte final de mi campo se organizó una asamblea convocada por la red Muki, porque ellos colaboraban con esta red de comunidades afectadas por la minería. Yes. Y pude participar en la red Muki. También tuve la suerte de que me permitieron tomar fotos, entonces tengo un registro fotográfico de ello. Y también pude conversar con el vicariato, porque muchas de estas organizaciones campesinas, digamos que adquirieron algunas capacidades organizativas como producto de la intervención
de la Iglesia Católica, sobre todo del ala jesuita, ¿no? Y hay Ujú. una presencia importante en varias comunidades de los vicariatos. Entonces pude conversar con el vicariato. La verdad es que entonces yo manejaba un marco teórico además un poco rígido, digamos, en términos de mi comprensión de los conflictos sociales. No terminaba de aterrizar algunas categorías. Muchas veces mi lectura no tenía matices tampoco para entender, por ejemplo, cómo una comunidad en donde todos hacen una asamblea, en ella pueden coexistir gente a favor y en contra Claro, de la minería, ¿no? claro. A veces las lecturas maniqueas creen que sencillamente quien apoya la minería es alguien que está comprado, entre comillas, sin entender las tensiones, que pueden ser históricas, Mm, territoriales, etcétera, ¿no? claro. Además, solo quiero agregar esto, eh, dentro de mi trabajo de campo subyacía otra intención, que era el hecho de intentar probarme a mí mismo que podía hacer investigación etnográfica, porque, como te contaba, era muy difícil en donde yo estudié, y además porque eh, realmente o sea, yo aprendí algo de antropología haciendo esa tesis, más que en los 5 años que pasé en la universidad, porque me obligué a leer, me obligué a tratar de teorizar, y la verdad es que yo pude haber escrito ese documento, esa tesis, la pude haber escrito en 90 páginas, y bien, pero mi intención de querer probarme o querer construir algo, digamos, satisfactorio para mí, me terminó llevando a hacer un mamotreto de como 300 páginas, pero me quedó la satisfacción, ¿no? ¿Y en cuánto Porque, tiempo lo terminaste luego, digamos, del campo? Porque es otra historia, digamos, ¿no? También conseguir claro, financiamiento para tener el tiempo para escribir. claro, que casi un año, la verdad Un casi un año, año, wow. casi un año, sí, casi un año, ¿Y porque yo durante ese terminé año el es campo, solamente año dedicado, disculpa, a la escritura o también hacías múltiples labores, no sé, profesionales, de trabajo? la verdad es que casi dedicado totalmente, la verdad es que Wow, sí. wow, wow. Qué interesante, pero me dices que no había mucho, digamos, este respaldo académico del departamento, ¿no? Pero uno lo busca también y uno lo crea, ¿no? Tengo entendido, porque ya hemos hablado antes, ¿no? Que en ese contexto de precariedad académica que había en tu departamento, en tu universidad en Trujillo, con otro grupo de compañeros, ¿no? Antropólogos de la universidad, formaste algunos espacios de debate y discusión, digamos, ¿no? No sé si podrías contarme un poco más de eso, cómo surgen esos espacios y cómo esos espacios tal vez te permitieron tener cierto respaldo, ¿no? Cierto soporte, hasta emocional, que es importante cuando uno está investigando, ¿no? Sí, es cierto. A las ciencias sociales uno llega por muchos caminos y a la antropología ocurre lo mismo, ¿no? A la antropología en mi universidad la gente llegaba muy pocos llegan por vocación, la mayoría llega por segunda opción, algunos llegan por confusión, ¿no? En mi caso, yo postulé por primera opción. Yo tuve la intención de estudiar ciencias sociales desde el inicio, algo muy difícil en mi promoción, pero en el camino de la carrera conocí gente con mucha vocación y con mucho talento, ¿no? Con mucho talento y con muchas inquietudes. Tanto así que podría usar este cliché, ¿no? De decir, he visto a las mejores mentes de mi generación malgastarse por culpa de la universidad pública, ¿no? Y es cierto, ¿no? O sea, mucha gente que eventualmente, si hubiese tenido la mitad de oportunidades que yo he tenido, quizás le hubiese ido muchísimo mejor de lo que a mí me ha ido, ¿no? Y es que justamente formábamos grupos de investigación, círculos de lectura, muchas veces motivados por intereses políticos también. Incluso tal vez leíamos más filosofía o más, no sé, más historia que antropología por nuestra cuenta, ¿no? Es que realmente el espacio era muy poco estimulante, ¿no? Y de hecho, mi facultad me invitó hace menos de unos 6 meses a dar un pequeño discurso en una ceremonia y dije lo que te estoy contando, ¿no? De que la facultad, a pesar de tener más de 50 años y a pesar de haber tenido a disposición recursos, infraestructura, cierta centralidad geográfica al menos, no ha consolidado un aparato
de investigación, ni tampoco una posición dentro de nuestra débil academia peruana, ¿no? Entonces, estos espacios, como tú dices, si bien son un soporte emocional, enriquecen algunos debates, pero son pura creación heroica, ¿no? Están hechos de voluntad, nada más, ¿no? Y la verdad es que son muy precarios, porque no garantiza que luego haya continuidad. Yo he tenido amigos que han hecho tesis muy interesantes sobre cosas como la pelea de gallos, sobre la prostitución, sobre temas de discapacidad, pero hechos, como te comento, de pura voluntad, ¿no? Con literatura que ellos han encontrado y con un diálogo casi de ciegos y sordos, porque no hay, digamos, estos espacios que deberían servir para potenciar la investigación. En realidad, tiene que ver mucho también con el horizonte profesional y laboral que uno busca, ¿no? O Ujú. sea, y eso las personas que estudian ciencias sociales en regiones lo saben, el mercado laboral es muy reducido. Casi siempre se menciona como en broma que cuando uno termina antropología, sociología, historia, a veces lo único que te queda es trabajar en una gerencia de desarrollo social de una municipalidad provincial o distrital, si tienes suerte en el gobierno regional, o de repente incorporarte a la docencia privada en algún colegio y nada más. Ahora, entonces la gente por eso migra hacia Lima, ¿no? Y creo que es una experiencia masiva de migración. Yo creo que al menos el 20 o 30% de mi promoción se mudó a Lima por eso. Ah, mira. Porque Sí, porque lamentablemente hay más oportunidades, están pues los órganos de gobierno, los programas sociales, uno puede, digamos, pensar en una línea de carrera que te lleve a una jefatura, etcétera, ¿no? Y además hay otra razón, que es una razón un poco perversa, y es que en las regiones no hay horizonte, al menos en mi generación, no había horizonte para aplicar, por ejemplo, a una beca, pensar si quieren estudiar afuera, ¿no? Eran casos extraños, o sea, extraños. Y eso se debe también a el efecto techo de cristal, profesionalmente hablando, que genera la endogamia académica, ¿no? Cuando estudias o cuando en una institución donde los profesores han hecho el pregrado y el posgrado ahí, se crea un efecto pecera, ¿no? Entonces no existe hacia afuera, ¿no? Claro. Y usualmente en estos espacios, cuando se habla, por ejemplo, de Lima o de profesionales de otros lados, la mirada es muy crítica, ¿no? Por ejemplo, en mi universidad, la mirada hacia Católica y San Marcos es muy crítica, ¿no? Es como que, porque vienen de Lima, se creen demasiado, pero no saben lo que es hacer campo en Trujillo, no conocen la región. Ese tipo de Claro. lecturas simplistas, monocromáticas, son las que abundan. Entonces, la mayoría de gente no tiene idea de hacer un posgrado, salir afuera. Es muy reducida esa visión. Cuando yo me mudo a Lima, en el año 2016, eh, yo empecé a estudiar la maestría en sociología en la Universidad Católica porque me pareció interesante el contenido. A mí siempre me ha llamado la atención la, la aproximación a la política por fuera de la ciencia política, ¿no? O sea, Ujú. una aproximación, digamos, sin el sesgo formalista o sin el sesgo liberal que muchas veces tiene la ciencia política, ¿no? Pero, por ejemplo, en la Universidad Católica no identifiqué una línea de antropología política que me guste, Ok. pero la aproximación de la sociología me pareció interesante. Empecé a estudiar la maestría y experimenté al menos tres golpes. El primero, el 80% de los sílabos más importantes estaban en inglés. Yo en esa época no leía inglés, ¿no? Ujú. Porque en el pregrado el curso de inglés era como que cualquier cosa, ¿no? Claro. El segundo golpe fue que tenía compañeros que ya habían tenido un buen pregrado y que tenían una batería de lecturas y tenían además una agenda de investigación centrada porque
digamos, en mi promoción al menos, el 80% había estudiado el pregrado allí mismo, o en San Marcos, o en Villarreal, pero aún así estaba en mejores condiciones que en las que yo venía, ¿no? Y lo tercero era que eh, yo me pude dar el lujo de hacer el primer año de mi maestría sin trabajar porque yo había acumulado ahorros y a Ujú. pesar de que el coste de la maestría era alto, pude dedicarme al menos el primer año solamente a estudiar. Y pude hacerlo también porque, eh, o bueno, al menos tomé esta decisión porque a diferencia del posgrado en las regiones, donde es un sábado o un domingo cada 15 días o una vez al mes. En la católica la maestría casi era cuatro días a la semana o hasta a veces La 5 días noche, ¿no? O la tarde-noche, ¿no? en la tarde noche. Y eran 3, 4 horas casi todos los días. Y encima los sábados había laboratorio, había cosas así pesadas y además que los cursos eran pesados. O sea, realmente su maestría, la maestría que yo estudié, era casi como un pregrado, la verdad. O sea, era pesado, Muy intenso. bien intenso y la calidad era muy buena. La verdad era que fue de una calidad, no todos los cursos, pero al menos la mayoría, fue de una calidad que yo antes no había conocido, ¿no? Interesante. Y digamos, entonces, inicias la maestría en la Católica sin una beca, sin ningún financiamiento. Así es, así es. ¿Y lo ¿Qué concluiste en cuánto tiempo? Bueno, los cursos los terminé en 2 años y medio, porque la Ujú, maestría dura 2 años, pero por ahí pateé un par de cursos porque empecé a trabajar el segundo año ujú. y con la tesis y todo la terminé en 3 años, ¿no? ¿Y tu investigación de la maestría sobre qué trata? Esa digamos, es mi investigación más estrambótica, más rara, porque en ese entonces me fascinó mucho los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Oh, claro. ¿No? Me llamó muchísimo la atención e hice una etnografía política usando ese marco sobre la implementación de un proyecto de agua y saneamiento en Pasco. Oh, ok. Sucede que entonces yo trabajaba en el Ministerio de Vivienda, en un programa que se llama Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Durante tu maestría, en el segundo año. el segundo año. Ok. Entonces yo trabajaba en este programa y tenía algunos viajes a Pasco. Y cuando terminé mis cursos y terminé mi contrato en el trabajo, decidí hacer campo, porque ya conocía el terreno. O sea, como estábamos conversando antes, convertí mi trabajo en parte de mi campo. Y en realidad, fue una investigación en base a entrevistas. Y me llamó la atención mucho cómo es que en una ciudad como Cerro de Pasco, conocida por ser pues una ciudad minera, altamente contaminada, eh, a pesar de su historia de brillo con la minería, nunca han tenido un proyecto de agua potable. Y justo esos años se estaba construyendo un gran proyecto que iba a trasladar el recurso hídrico de una laguna que estaba a 80 kilómetros hacia la ciudad. O sea, por primera vez la población iba a tomar agua potable, ¿no? Impresionante, ¿eh? Siempre había tomado agua contaminada, todo el mundo lo sabía porque en la ciudad si uno quiere tomar agua, digamos, apta, tiene que comprar una botella de agua, ¿no? Entonces, para contarte un poquito más, eh, me interesó saber por qué este proyecto fracasó, porque finalmente, a pesar de la inversión pública, el tendido de las líneas de conducción del agua, a pesar de la negociación con comunidades, porque tú sabes que es muy difícil negociar con las comunidades Ujú, cuando una infraestructura pasa por su propiedad. ujú. A pesar de todo ese conjunto de ensamblajes, el proyecto fracasó. Oh, mira. El proyecto fracasó, fue un fracaso. Solamente el día de la inauguración abrieron una pila de agua donde salió el agua, hubo una gran celebración, hubo una gran borrachera y luego de una semana no volvió a salir el agua. Ok. Entonces, mi tesis fue cómo explicar ese fracaso, ¿no? Y para eso utilicé, pues, el marco teórico de Latour, los actores, no actores,
toda esta cuestión. Y también y fue una tesis que me trajo muchas satisfacciones. Pude sacar un par de papers. Sí, y realmente me pareció muy interesante ese caso. ¿Y cuáles son las ventajas que tú ves, digamos, de esa transición, digamos, de llevar el tema por el cual trabajas profesionalmente a convertirlo a un tema de investigación? O sea, ¿cuáles son esos avatares de esa transición, digamos, ¿no? ¿Cómo ves eso? Eh, lo que ocurre es que eh, me puedo explicar esto a partir de un libro que leí hace poco que me gustó en buena cuenta, que se llama Aquí no hay ventanillas, que publicó el IEP sobre los burócratas de la calle. Bueno, en el Perú, muchos de los burócratas de la calle, o sea, los servidores públicos que tienen contacto directo con la población, no necesariamente trabajan o actúan en base a un manual de funciones. Cuando uno es un servidor público en terreno, se las agencia, como decimos. Es decir, adopta un conjunto de decisiones que no están planificadas y al mismo tiempo se involucra de una manera no profesional, por no decir poco profesional, ¿no? Con la población. Uno toma decisiones en el sentido de quién es beneficiario, qué territorios va a visitar. Digamos, esa cercanía con la población creo que es una mina de información para los científicos sociales, ¿no? Ujú. Y uno termina descubriendo, y ahora, si uno tiene esa experiencia y ya tiene un poco de, digamos, de recursos teóricos para pensar los posibles objetos etnográficos, ¿no? O los posibles objetos de investigación, hay un match perfecto, ¿no? Entonces creo que, que la imaginación sociológica, antropológica, funciona en ese contexto de ser un servidor público de la calle. Volví a hacer campo por 2 semanas porque fue una tesis basada en entrevistas, ¿no? Fue una tesis Ujú. cuya, cuya técnica, digamos, principal fue las entrevistas. Entonces, ¿Entrevista a eh, quiénes, disculpa? A potenciales, digamos, ¿cómo se como, dice? Usuarios, ¿no? como te conté, esa tesis estaba inspirada por la teoría del actor red y Ujú, por los sociales de la ciencia y la tecnología. ujú, Entonces, me interesaba mucho mapear procesualmente los nudos de agencia humana y no humana que hicieron posible que ese proyecto de agua y saneamiento finalmente se materialice. Porque esos mismos nudos, ¿ya? Observados desde una mirada microsocial, si quieres, también explican por qué las infraestructuras fracasan, ¿no? Fue, digamos, una sociología del fracaso infraestructural. Y para ello, pues, entrevisté a todos los responsables de ese fracaso, desde los gestores públicos que, digamos, petardearon procesos, las propias comunidades que, digamos, eh, conflictuaron entre ellas y se conflictuaron con el Estado para no permitir el pase de maquinaria ni la reparación de las tuberías. Incluso el propio clima, la propia geografía, todos eran un ejército de enemigos del proyecto, ¿no? Eh, yo sé que después este proyecto lo han reparado y, digamos está en una historia permanente de ser reparado y funcionar brevemente, ¿no? Entonces hay una bibliografía muy interesante sobre el fracaso de las infraestructuras, ¿no? Y creo que en un país armado de precariedades es interesante observar que el fracaso no está hecho solo del Estado ni de la gestión pública y tampoco de la falla humana, ¿no? Digamos, sortear las dificultades materiales, ¿no? Ontológicamente materiales, implica pues también un abordaje diametralmente diferente a las ciencias sociales solo de lo social, ¿no? Y ahí me claro, interesó mucho la crítica del Latour a Bourdieu, ¿no? claro. Esto de que no se puede hacer solo ciencias sociales de lo social, ¿no?
Claro. ¿Y cómo tú te posicionas, digamos, o te posicionaste en tu investigación? Porque uno podría verlo que también formaste parte de ese fracaso en el sentido de que fuiste Claro, funcionario, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo también te conviertes en sujeto y objeto de la investigación, digamos, ¿no? ¿Cómo lo manejaste? claro. Eh, en mi investigación, o sea, creo que lo más interesante fue reconocer de que eh, cualquier agencia humana está franqueada, ¿no? O sea, o sea, hay límites infranqueables, distancias inexorables, ¿no? Y por ejemplo, entonces yo era como gestor del Ministerio de Vivienda, no era, digamos, un actor protagónico, era un actor de reparto. Digamos, como gestor, no era un supervisor, no era, pues, digamos, un residente de obra. Entonces, me permitió ver de cerca los procesos sin tomar mayores decisiones cruciales. ¿Cuál era tu trabajo diario como funcionario? Por ejemplo, nosotros como funcionarios eh, nos asegurábamos de que el proyecto central de agua y saneamiento tenga bifurcaciones para las comunidades campesinas, de manera que las comunidades exigieron para ceder la concesión de la tierra para la tubería, que si ellos accedían a agua y saneamiento, financiado por el ministerio, ellos iban a dar esa cesión de derecho. Entonces, nosotros como ministerio elaboramos el expediente técnico, el componente social, el componente técnico de esos proyectos para las comunidades. Entonces, teníamos que hacer pues los diagnósticos de las comunidades, el empadronamiento, que es algo muy interesante porque era una suerte de relacionamiento comunitario para el Estado. Profundizando en ese tema de la posicionalidad, cuando fuiste a campo para tu fase ya de investigación, para hacer entrevistas, o sea, ¿cómo manejabas eso, no? Porque claro, o sea, la gente antes te veía como funcionario, pero ahora ya te veía como investigador, o cuál fue, digamos, esa negociación que tú tuviste que hacer en campo, digamos, ¿no? ¿Entrevistaste de repente a excompañeros de trabajo? ¿Cómo veían ese nuevo rol que tú estabas asumiendo como investigación, como investigador? No sé si entrevistaste a esa gente de las comunidades, de las localidades, ¿no? ¿Te seguían viendo como funcionario público a pesar de tus aclaraciones que ahora eras investigador, ¿no? Que era parte de un estudio? ¿Cómo navegaste esos temas? En realidad, eh, el lado más fácil fue que ya me conocían. El lado más fácil. Y el lado difícil era conversar con las personas que eventualmente estarían dispuestas a conversar conmigo porque era funcionario, cuando yo les aclaraba que ya no lo era y que lo que estábamos conversando no tenía que ver nada con la intervención de ese programa social. Ese es el lado más difícil, ¿no? Y entonces, la pregunta era, ¿y qué haces acá? ¿No? ¿Y por qué estás aquí? Otro aspecto difícil, particularmente para llegar a las comunidades, es el tema también logístico, ¿no? Cuando yo trabajaba en el Estado, había una camioneta a disposición que podía, en la meseta altoandina, a más de 4.500 metros, llevarme de un lugar a otro y tenía luego que ir yo por mi cuenta, utilizando el medio que utilizaban los demás, ¿no? Que era totalmente diferente, y yendo ya como, digamos, de civil, entre comillas. eh, Ese momento de explicar ese tránsito sí es difícil. eh, eh, Igual, creo que no deja de ser conveniente, no deja de ser conveniente, ¿no? Porque igual creo que la palabra tesis, o sea, señora, no tiene 5 minutos para hablar de mi tesis. Creo que sigue siendo, no sé, sigue despertando cierta simpatía entre la gente, ¿no? Estoy haciendo mi investigación. Por favor, ¿podrías ayudarme un rato? Claro. Claro, pero también hubo gente que ya no quiso conversar conmigo, ¿no? Y sobre todo Sí. gente, por ejemplo, del gobierno regional, con la que yo tenías, con la que yo tuve cierta cercanía. Cuando les conté un poco de lo que estaba haciendo, me dijo, no, prefiero no participar, ¿no? Creo que eh, se abren, se cierran puertas. Creo,
no me había detenido a pensar mucho en ese proceso porque fue muy rápido. La verdad es que eh, ya la universidad, por ejemplo, entonces, bueno, en la católica nos exigían un protocolo de consentimiento informado, firmado por quien conversas, ¿no? Ya ahí había protocolos de ética, ¿no? Cosa que también es Pero nuevo, ¿no? Incluso en la católica, ¿no? Porque tengo entendido que antes no existía. no existía. En mi época, por ejemplo, en pregrado, en San Marcos, en Lima, eso, ¿qué es eso, no? No se tenía ni idea. Sí, es cierto. Es más, hasta, o sea, mira cómo es el nivel de impericia, no sé si llamarlo puerilidad. Por ejemplo, cuando yo estudiaba mi pregrado en Trujillo, muy a diferencia de ahora, donde tenemos pues protocolos para volver anónimo al informante, para salvaguardar la identidad, ¿no? Cuando hablamos de temas eh, en general, pero también cuando hablamos de temas espinosos. Pero, por ejemplo, en la Universidad de Trujillo, más bien te pedían que coloques los nombres completos de tu informante, poco más y te pedían el DNI, ¿no? O sea, nada de protocolos de ética, ¿no? O sea, todo lo contrario, ¿no? Muy contraintuitivo, muy, no sé, Claro, pero ahora también, viendo el otro lado de los protocolos de ética, muchas veces restringen, ¿no? Porque, claro, ¿tú cómo visibilizas esas experiencias previas que has tenido en campo, ¿no? claro, Por ejemplo, acá en Canadá, muchas veces, bueno, los protocólogos, recién uno puede ir a campo y recoger información cuando recibe la aprobación de ese protocolo, digamos. Pero, y lo que has hecho antes, ¿cómo lo incluyes, no? Se puede incluir, obviamente, claro, pero hay que justificarlo. Y claro, para gente que no está acostumbrada, no entiende el contexto local que uno trabaja, es muy claro. difícil, digamos, ¿no? Y justamente a eso también quería un poco ir profundizar, ¿no? O sea, esto que me cuentas, ¿no? De estos vínculos profesionales, académicos, de tu paso por el Estado y cómo eso lo conviertes en un objeto académico para investigar, ¿lo hiciste visible en la tesis o eso quedó, digamos, tras bambalinas, como se dice? En En la tesis de maestría, ¿no? de maestría, eh, no lo hice totalmente visible, la verdad. O sea, no coloqué, o sea, pudo haber ido en muchas partes, pero en algún momento menciono cómo llegué o cuál es mi acercamiento, pero no es algo sobre lo que haya aplicado específicamente una reflexividad. O sea, no lo problematicé, ¿no? No hice ese ejercicio, ¿no? De Ujú. hecho, en ese momento creo que ni siquiera lo consideré algo muy problemático, ¿no? Yo apliqué en el año 2021, cuando estaba cesando la pandemia y yo estaba con ganas de dejar el Estado, empecé a escribir algunas cosas y a pensar en aplicar un programa de doctorado. Entonces, conocí a mucha gente que estaba un poco desmoralizada por la pandemia. Yo mismo quería volver al tema académico, que siempre me ha gustado. También, como te comento, huyendo del Estado. Y busqué algunos programas doctorales, ¿no? Busqué algunos programas, me interesaron algunos programas. Recuerdo que apliqué a la Universidad de Barcelona, apliqué por allí a México, y apareció esta oportunidad de Trandes, que era pues que un programa cofinanciado por la Universidad Católica y la Universidad Libre de Berlín, que aseguraba pues una financiación de 4 años para concluir una tesis de doctorado. Y la concentración de este programa era una agenda de desigualdades multidimensionales, ¿no? Entonces me pareció fabuloso porque era un programa que incluía eh, estadías académicas en Berlín, una oportunidad de internacionalización y también un financiamiento, al menos inexistente entonces en el Perú para las ciencias sociales, ¿no? Sé que ahora la Universidad Católica, inspirada en este programa, está ofreciendo becas doctorales, pero entonces era algo novedoso, ¿no? Era realmente una beca completa que también ofrecía seguro médico.
y también algunos estipendios para trabajo de campo y también un fondo para participar en eventos académicos, ¿no? Un fondo concursable para eso, apoyos también para, digamos, traducir papers o para participar en este tipo de iniciativas. Y además la red, ¿no? Creo que, valgan verdades, la Universidad Católica es una universidad muy conectada globalmente, ¿no? O sea, la Facultad de Ciencias Sociales todas las semanas recibe gente de todo el mundo. Sus profesores publican en journals centrales, están, o sea, pertenecen a una red académica. Sin embargo, esa experiencia de, digamos, ya de estar involucrado en el posgrado, tanto en la Católica como en Berlín, también me ha permitido, o sea, lo que quiero decir es que por más, es una situación muy cómoda, realmente es un lujo dedicarse a estudiar a tiempo completo, pero creo que en mí al menos no ha ocurrido esto de asumir completamente, por ejemplo, la identidad de la Universidad Católica, ¿no? Como yo, yo siempre tengo ese cortocircuito, ¿no? Por ejemplo, porque también el doctorado me ha permitido ser docente de la Universidad Católica, ¿no? Ya son varios años que enseño el curso de Sociología Política, y también he podido participar en proyectos de investigación dentro de la universidad, ¿no? Con mi asesora, con otros colegas, pero esto no me ha, digamos, incluso creo que me ha vuelto más crítico sobre el centralismo académico, que creo que mientras estos espacios siguen acumulando capital simbólico, económico, centralidad global, creo que el empobrecimiento de las universidades públicas, y hablo empobrecimiento desde muchos ángulos, creo que es una constante. Y digo esto porque a lo largo de los años he conocido muchos colegas, amigos y amigas, que también vienen de la universidad pública regional, ¿no? Y que, así como yo, han intentado hacer el éxodo, ¿no? El éxodo hacia Lima y el éxodo hacia afuera, y no necesariamente han tenido la suerte que yo he tenido, y muchos de ellos han tenido que regresar a sus regiones, han tenido que recrear las dinámicas a las que están acostumbradas las regiones. Pero bueno, pero volviendo a tu pregunta, creo que la experiencia de un doctorado financiado en el Perú y con ese tipo de vínculos hacia afuera, pues ha sido realmente, fabulosa, ¿no? Creo que, en ese marco también pude aplicar una beca y estar bastantes meses en Suecia, en Estocolmo, también mejorando mi investigación, en contacto con otra comunidad académica, y eso me remite a un tema del que te hablaba antes, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empecé la maestría, yo empecé la maestría a los 26, 27 años, y entonces yo no leía inglés, no entendía inglés. ¿No? Había estudiado inglés muy poco, pero yo aprendí inglés por mi cuenta. Aprendí inglés de manera autodidacta, me obligué a aprender inglés. Y lo mismo pasa con los otros idiomas que estoy aprendiendo, ¿no? Entonces, son sacrificios personales, son pequeñas luchas personales que uno va afrontando, ¿no? Y también ocurre lo mismo con el proyecto de vida, ¿no? Yo estoy seguro de que si hubiese tenido hijos o una familia o un compromiso, hace rato que, no estuviese empecinado en este proyecto de vida, ¿no? Entonces, creo que al menos en las cosas en las decisiones que tomé me sirvieron bastante. Y lo otro también, y creo que es otro factor que tiene un peso importante para explicar el acceso a becas o el acceso al posgrado, que se relaciona con el problema del centralismo, es que muchas veces para aplicar también a maestrías y a doctorados se requiere cartas de recomendación, ¿no? Y te comento esto porque yo quiero hablar rapidísimo de un fracaso. Yo tuve un fracaso, que fue cuando acabé la tesis de maestría, postulé a la beca Chevening, ¿ya? Que es la Y beca para la gente que no tiene conocimiento del gobierno británico, ¿cierto? del gobierno británico para hacer una maestría, pagada por el gobierno británico. Postulé como quien no quiere, ¿ya? O sea, como que
Vamos a ver qué pasa. El hecho es que pasé todas las etapas y llegué a la etapa final, a la entrevista, ¿ya? Pero esa época mi nivel de inglés no era muy bueno, pues. O sea, había aprendido creo que recién hace un año, año y medio, ¿no? Pero aún así di mi entrevista y no la gané. Pero en el camino conocí a mucha gente que ya venía postulando 4 o 5 veces. Incluso conocí mucha gente de regiones. E incluso me hice amigo de uno digamos, de los oficiales del gobierno británico que organizaba pues las conferencias, los webinars, y el pata me dijo, ¿de dónde eres, no? Porque vio mi CV, tú eres de Trujillo, me dijo, y me dijo, nadie postula de regiones, me dijo, sí, de Lima a Chimirín postula el 90%, de regiones postula el 10%. ¿Por qué? Me dijo. Y yo le dije, porque no sabía tampoco, ¿no? Luego me puse a pensar y dijimos, ¿no? Primero por el inglés, ¿no? Segundo, por las cartas de recomendación. O sea, yo llegué hasta esa final de Chevening porque a mí me firmaron mis profes de la Católica. De Lima. Si me firmaban mis profes de mi universidad de origen, probablemente no hubiese pasado la primera etapa, ¿no? En- y luego también por el hecho de que, al menos en mi entorno cercano, de gente más o menos despierta, nadie tenía noticias de lo que era Chile, porque no hay esa cercanía, ¿no? Entonces también creo que es eso, ¿no? La idea de formar esta red surge en el año 2023 en el CEPIA de Lima, una bienal, ¿no? Es un congreso bienal sobre temas rurales, ¿no? Es un congreso de ruralistas, ¿no? Entonces yo presenté allí una ponencia sobre el estallido social, básicamente en Virú, ¿no? O sea, que fue como que parte de mis datos de mi trabajo de campo de tesis de doctorado. Y allí conocí colegas de varias regiones, particularmente gente que vive en las regiones del sur, particularmente en Cusco. Y yo ya había asistido a este congreso ya un par de veces antes con ponencias y la verdad es que la dinámica no me terminó de gustar nunca porque creo que seguía siendo un poco más de lo mismo, ¿no? Era como que las mismas personas que se encuentran en una facultad, luego se encuentran en una ONG, luego se encuentran en un think tank y ahora se encuentran en el CEPIA, ¿no? Son los mismos amigos siempre, ¿no? Lo que no me gustó a mí y tampoco le gustó a este grupo fue esta construcción del otro, de las regiones o de las provincias, ¿no? Por ejemplo, a mí realmente me molesta, me pudre la palabra provinciano, ¿no? No sé, ¿no? Por ejemplo, yo prefiero hablar de regiones que de provincias, ¿no? Porque ya guarda en sí un sesgo peyorativo, que minimiza, menosprecia, ¿no? Entonces, sentí mucho eso y al inicio pensé que solamente era yo, ¿no? Y dije, bueno, es mi sesgo de repente, ¿no? Pero luego lo sentí en los demás que venían fuera de Lima y también la esencialización que hay de las regiones, ¿no? Miradas esencialistas de el buen salvaje, o sea, cuando es artesano es bueno, pero cuando es minero es malo, ¿no? Estas miradas sesgadas me parece que están muy presentes y en este sepia lo observamos de primera fuente, no nos gustó y compartimos nuestro malestar con esta idea, ¿no? De formar la red y de buscar otros circuitos para conversar, para compartir ideas. Nosotros ya sabíamos o sea, de hecho, estos intentos de construir espacios alternativos o sea, no son novedades en el Perú, ¿no? O sea, por ejemplo, existe Urbeslav, que es una gente que hace estudios urbanos. Sé, por ejemplo, del Instituto de Estudios Políticos, ¿no? De Coactivas. Y así. Yo también incluso en el pasado intenté activar redes de este tipo, ¿no?
pero es muy difícil por fuera de Lima, para empezar, y es muy difícil además por el factor financiamiento, ¿no? O sea, realmente, digamos, acercarte a fuentes de financiamiento de la cooperación o fundaciones es ciertamente problemático. Pero creo que para responder a tu pregunta, lo que motivó la formación de la red, que ya tiene más, ahora ya somos más de 20 miembros, es, eh, es este descontento sobre el esencialismo que se practica desde Lima, ¿no? La mayoría somos antropólogos, historiadores, sociólogos, hay por ahí un par también de politólogos, pero digamos, son académicos jóvenes, la mayoría que tiene agendas de investigación concentradas por fuera de Lima, ¿no? Que tienen agendas regionales. O sea, creo que lo más importante es posicionar una agenda, ¿no? Tenemos, de hecho, una agenda de investigación que se centra primero en la discusión epistemológica sobre digamos, la mirada que hay sobre el sujeto político, ¿no? Nos parece que los enfoques formalistas, liberales, lejos de iluminar cosas, han oscurecido el análisis, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, reclamamos lecturas más densas, lecturas etnográficas o lecturas históricas de mayor densidad, ¿no? También tenemos una agenda sobre transformación territorial, ¿no? Transformación territorial. Tenemos una agenda sobre política pública también, ¿no? Política pública, capacidad del Estado desde las regiones. Creo que los pasos iniciales han sido, bueno, ya hemos participado en la coordinación del último número de la revista andina del Centro Bartolomé de las Casas. Ahora estamos trabajando también en el nuevo número que va a ser sobre minería y género. Es un nuevo número sobre minería y género, estamos coordinándolo también. Y tenemos en este momento, felizmente, el apoyo del Centro Bartolomé de las Casas, ¿no? Hemos encontrado allí un respaldo para poder afincar o para poder trabajar la agenda que tenemos. Lo siguiente, también tenemos felizmente una alianza, una proximidad con el IFEA, ¿no? Con el Instituto Francés de Estudios Andinos, también con la Universidad Católica de Lovaina tenemos algunas colaboraciones, entonces la idea es fortalecer el espacio y gracias a estas redes y también al excelente capital humano que hay, compañeros y compañeras, producir, empezar a producir conocimiento y empezar a variar la agenda, ¿no? Variar Claro. la agenda, variar la lectura, ¿no?